vez pasada comenzamos a ver el versículo 12 del capítulo 5 de la carta a los Romanos. Y una de las cosas que vimos es que el pecado entró al mundo a través de Adán. Cuando comieron el fruto prohibido, pues manifestaron su falta de sumisión a Dios, su rebeldía, ¿verdad?, su desobediencia. Y la muerte entró en escena. Aquella pareja que había sido creada por Dios con la finalidad de ser eterna, terminó perdiendo ese favor y fue condenada a morir. Y murieron de tres formas. Murieron físicamente, murieron espiritualmente, esto quiere decir que se separaron de Dios y estaban condenados también a la muerte eterna, lo que la Biblia llama la segunda muerte. Pero finalmente, pues de la muerte espiritual y de la eterna, fuimos librados cuando nacimos de nuevo. Dice la Biblia en Juan 3, 6 y 15, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, nosotros, habiendo nacido de la carne, siendo carne, estábamos condenados a morir. Pero cuando nacemos espiritualmente, cuando nacemos de nuevo, pues ya esta condenación sobre la carne no tiene efecto sobre el espíritu. Este es eterno. Como dice más adelante también en esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el haber nacido de nuevo cambió nuestra condición, no de nuestro cuerpo, que ese va a morir, pero sí de nuestro espíritu, que es el que va a tener vida eterna. Aunque de alguna forma nuestro cuerpo, nuestra carne, ¿verdad?, también va a resucitar, dice Juan, en Juan 11:25, que aunque la muerte en un momento dado va a matar a nuestro cuerpo, después saldremos victoriosos de la muerte cuando resucitemos. Como dice Juan 11:25, cuando Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, sí vamos a morir, pero vamos a vivir. De la misma forma que Jesús resucitó, nosotros también lo haremos. Así que de esta forma, como creyentes, pues nosotros no debemos tenerle miedo a ninguna de estas tres muertes, porque gracias a Jesús hemos vencido a las tres. Fíjate cómo dice en Hebreos 2, 14 y 15 lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, está hablando de nosotros y está hablando de Jesús, que también vivió en carne y sangre. Dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, Jesús venció a la muerte para que nosotros la venzamos. Y entendiendo esto, no debemos de tenerle temor a la muerte, ¿verdad? Porque precisamente esta ya fue vencida. Ok, entonces hemos dicho que Adán era el representante de la raza humana. Y lo que dice al final de este versículo 12,
Dice así: así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos habla de que todos pecamos en Adán. Esto es, que su pecado afectó a toda la humanidad. La caída de Adán significó la caída de toda la raza humana. Porque así como nos transmitió la vida física, la naturaleza física, también nos heredó su naturaleza espiritual caída. Desde entonces, cada hombre que nace con una naturaleza pecaminosa, porque el pecado de Adán infectó a toda su descendencia, es decir, a toda la humanidad. A partir de entonces, todos somos pecadores que pecan. Como lo consignó Pablo en este mismo libro, en Romanos 3:23, cuando dijo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y más adelante, en el 6:23, nos hablará de las consecuencias del pecado. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, estamos viendo que estas son las cosas que hemos recibido de Adán. Y con esta declaración se nos ratifica el pecado y la muerte como una condición que comenzó en Adán, pero que sigue vigente en su descendencia, es decir, en nosotros. Cuando Adán pecó, cambió su condición, y de ahí afectó a toda la humanidad. Y como él murió, todos morirían, porque todos pertenecemos a una misma raza que muere por el pecado. Cuando Adán pecó, pecó como hombre, no como un hombre, es decir, no en lo individual. Pecó el hombre. Como dijera Pablo en 1 Corintios 15:22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos tendrán vida. Entonces, es muy claro, en Adán todo muere. Cuando Adán pecó, todos pecaron. Y bueno, esto puede ser difícil de aceptar, pero la enseñanza de Pablo es la base para entender más tarde que si Adán no representa a la humanidad para mal, tampoco Jesús la representaría para bien. Esto lo vamos a entender mejor más adelante. Así que, resumiendo la enseñanza que hemos tenido en este versículo 12, podríamos decir que el pecado en general entró en el mundo por un hombre, Adán. La muerte entró en el mundo por el pecado, hablando de muerte física, muerte espiritual y muerte eterna. La muerte afectó a todos los hombres por cuanto todos pecamos en Adán. Es decir, era la representación de la humanidad. Es como, por ejemplo, cuando el presidente de una nación tomó una decisión, está tomando una decisión por toda la nación que representa. Entonces, de esa forma, Adán representó a la humanidad. Dice el siguiente versículo: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando Pablo habló del pecado, nos dijo que al hombre se le inculpa de pecado, aún sin la ley escrita que le fue dada a Moisés. Esto quiere decir que no se le puede juzgar por esa ley, porque donde no hay ley no se le inculpa de pecado. Esto es
no se le inculpa legalmente de violar la ley escrita. Cuando no hay una ley escrita, pues no se te puede violar de una ley que tú no conoces, ¿verdad? O que no existe. Pero como ya vimos, sí le inculpa al hombre de violar la ley escrita en su corazón. De tal forma que con la ley escrita o sin la ley escrita, el veredicto, como vimos, es que el hombre es pecador. Lo que la ley de los 10 mandamientos, por decirlo de alguna forma, hace es ratificar o agravar la culpabilidad. Por ejemplo, si de acuerdo a la ley escrita en mi corazón, si de acuerdo a mi conciencia yo pudiera sospechar que robar es malo, si después de esta sospecha yo lo veo por escrito, entonces ya no me quedaría ninguna duda de que robar es malo. Y si persisto en robar, entonces sería culpable por haber ignorado 2 leyes, la de mi corazón y la escrita. ¿Ok? Dice en Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí se aclara un poco más lo dicho anteriormente. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Aunque en el tiempo de Adán, desde Adán hasta Moisés, no había ley, porque de Adán a Moisés pasaron 2500 años. Entonces, aquí está diciendo Pablo que aún en ese periodo de 2500 años, en donde no había una ley escrita, la muerte aún reinó como consecuencia del pecado de Adán. De tal forma que la culpabilidad existe en la humanidad, aunque ellos no hayan desobedecido un mandamiento explícito como lo hizo Adán cuando tomó del fruto del árbol del bien y del mal. Pero cada uno ha pecado de diferentes formas y cada uno es culpable de sus propios pecados y sus particulares pecados. Al fin se nos dice algo que parecería de entrada incomprensible. Dice en la última parte de este versículo, nos dice que Adán es figura del que había de venir, refiriéndose a Cristo. Adán es una figura, un prototipo, un símil de Jesús. ¿Cómo así? Después de ver la forma como ha sido desacreditado Adán, después de ver la herencia que nos ha dejado, ¿cómo Pablo puede decir que Adán es una figura del Cristo que habría de venir? Y bueno, lo es en el sentido de que los dos, Adán y Cristo, son personas que representaron a la humanidad en un momento dado y que con un solo acto de su parte afectaron al mundo. Aunque, como veremos enseguida, existen 3 diferencias entre ambos que son sustanciales. Las diferencias tienen que ver con la esencia de sus acciones, con su motivación y con sus resultados. Dice el siguiente versículo, el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, este versículo comienza mostrándonos la esencia de las acciones de Adán, que fue la transgresión. Y la esencia de la acción de Cristo fue la gracia, el regalo del favor inmerecido. La diferencia en la motivación de Adán
es que esta fue para satisfacer su egoísmo. Esta fue la motivación de Adán para desobedecer, ¿verdad? Y resulta irónico que a él se le prometió que cuando comiera del fruto prohibido sería como Dios, y terminó siendo un hombre muerto. Entonces, si la motivación de Adán fue el egoísmo, en contraste, la motivación de Cristo fue renunciar a sí mismo para el beneficio de muchos más. Hay una versión que encontré de este versículo 15 que dice así: porque si por la ofensa de aquel uno, Adán, vino la muerte a los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. La transgresión del primer hombre, Adán, no solo provocó su caída, sino la caída de toda la humanidad. Y esta acción contrasta con la acción de Jesús, que fue de gracia, o el don del otro hombre, Jesús. La caída de Adán motivó que Dios viera la necesidad de beneficiar a los muchos que habían sido perjudicados. Y la forma que escogió para esto fue un regalo de gracia por medio de la muerte de Jesucristo. Fíjate cómo lo dice 1 Corintios 15:22, el mismo Pablo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. Dice MacArthur en su comentario: el pecado y la muerte no pueden romper la obra de Cristo, pero Cristo sí puede romper al pecado y la muerte. La obra de Adán es reversible. La de Jesús es para siempre. Entonces, aquí comenzamos a ver una serie de diferencias muy notables entre Adán y Cristo. Dice enseguida el versículo 16 de Romanos 5:16. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, refiriéndose a Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Cuando Pablo está hablando del don, se refiere al don de la gracia que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos la tercera diferencia, la distinción entre lo que provocó Adán y lo que provocó Cristo. De tal forma que la tercera diferencia entre ambos fue el resultado de sus acciones. El resultado del pecado de Adán, un solo pecado, produjo muerte en toda la raza humana. Un pecado encendió la mecha, desató el juicio de Dios y nos llevó a la condenación. Entonces, este pecado, aunque fue uno solo, provocó el odio de Dios hacia el pecado. Odio al pecado, pero al mismo tiempo un gran amor hacia el pecador. De tal forma que Dios, viendo la condición en la que estaba el hombre, le otorgó el don, el regalo único que vino por la gracia de Dios, por medio de Jesús, para traer vida. No solamente para traer vida, sino también para declararnos justos delante de Dios, a pesar de nuestras muchas transgresiones. Es decir, la condenación, el pecado, entró al mundo por un solo pecado, el de Adán. Pero la gracia, el regalo de Dios,
vino a pesar de nuestras muchas transgresiones aportadas a través del tiempo de nuestras propias vidas y sumando también las muchas transgresiones de toda la humanidad. Así que el contraste es muy fuerte. La obra de Adán resultó en condenación y la de Cristo culminó en justificación. Dice el siguiente versículo, el 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, Adán, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La conclusión de Pablo, pues, es absoluta. El pecado de un solo hombre, Adán, no solo trajo muerte al mundo, sino que hizo que reinara la muerte en el mundo, porque su caída afectó también a toda la naturaleza. Fíjate cómo dice en Génesis 3, 17 al 19. Es Dios enfrentando o hablando de las consecuencias del pecado de Adán, diciéndole a Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, es decir, hasta que mueras, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Es decir, aquí ya no solamente vemos la afectación del pecado de Adán en la vida del hombre, sino también estamos viendo las repercusiones del pecado de Adán en toda la naturaleza. A partir de su caída, todo cayó, todo cambió, todo se alteró, todo murió. Entonces, lo que el pecado consiguió fue crear un reino de pecado y muerte. De todas las formas que podamos imaginar, su efecto fue devastador. Todo lo contaminó, todo lo arruinó, nos hizo perder la visión, tanto así que hasta simpatizamos con el pecado. Aquello que Dios odió se volvió nuestro aliado. Nos hicimos sus amigos y compartimos la vida con Él. Al mismo tiempo que Dios era testigo del daño que el pecado estaba haciendo tanto en la vida del primer hombre como en su sucesiva descendencia. Así que en contraste al resultado de la acción de Adán está la de Jesucristo, que es el único capaz de derrotar el reino de la muerte y compartirnos su reinado en vida por medio de su gracia, del don de la justicia y al final también redimirnos a nosotros y también a la tierra. Es decir, el final que Jesús dará al error de Adán será en esta vida cuidarnos con su gracia y con su justicia y al final redimirnos a nosotros junto con la tierra que también recibió las repercusiones de la caída de Adán. Dice en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, esa
corrupción de la que seremos liberados y esa gloria que recibiremos como hijos de Dios también será compartida con esa naturaleza, con este mundo que también fue arruinado. Dice los siguientes dos versículos del capítulo 5, leo el 18 y el 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En estos versículos, Pablo reitera las verdades dichas anteriormente, pero pone énfasis en el efecto universal de las acciones de Adán y de Jesús. El primero, Adán, trajo condenación universal al desobedecer la voluntad y apartarse de la justicia de Dios. El segundo, Jesús, obedeció a Dios y trajo la justicia, la justificación para todos los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia que obtuvo Jesús en la cruz al satisfacer las demandas de la justicia divina. Por medio de Adán, el pecado se puso en la cuenta de cada uno de nosotros como una deuda. En Cristo se pone algo a favor de la cuenta de cada uno de nosotros. Es decir, Adán transmite deuda, Jesús transmite favor. Y pues como lo hemos dicho siempre, finalmente cada hombre debe decidir con quién estar. Puede permanecer en Adán, quien representa a nuestro viejo hombre, que solo puede engendrar condenación y muerte, o estar en Jesús, que representa al nuevo hombre que trae salvación y vida. Cuenta la leyenda que un día un hombre, al que llamaré Juan, mientras trabajaba la tierra, comenzó a cuestionarse del porqué lo duro de la vida. Comenzó por echarle la culpa a su patrón, al cual maldijo. Después siguió con aquellos que compraban tan barata la cosecha y los maldijo. Y así continuó su larga lista hasta que por fin llegó al origen del problema, Adán, y lo maldijo más que a los demás. Pero si tenías todo, Adán, si no hubieras comido del fruto prohibido, todos seríamos tan felices como lo fuiste tú. Así que terminada la jornada, se retiró murmurando: maldito Adán, maldito Adán. Su patrón lo alcanzó a oír y le preguntó por qué maldecía a Adán. Y le contestó: si no fuera por él, la tierra no produciría cardos ni espinos, ni con el sudor de mi frente tendría que obtener el alimento de ella. Estaría en mi casa viendo televisión. Su patrón le propuso un trato. ¿Qué te parece si de hoy en adelante te quedas en tu casa? Haz lo que quieras. Yo te pago sin trabajar. Solo te pido una cosa. No quiero que abras la caja que está en la mesa de tu casa.
Eso es todo. Buenísimo. Y se fue a disfrutar de su beca. Así pasaron los días, pero siempre que pasaba por el comedor, se le quedaba viendo a la caja y se preguntaba, ¿qué habrá dentro? ¿Por qué no la podré abrir? Un día se acercó a ella y la tocó. Pasaron algunos días y después no solo la tocó, sino que finalmente la abrió y vio que en ella había un papel. Lo leyó y decía, maldito Juan, no quiero que vuelvas a echarle la culpa a Adán. Tú eres igual que él. Regresa inmediatamente a trabajar. La conclusión es obvia. Si tú o yo hubiéramos estado en el paraíso, hubiéramos hecho lo mismo que Adán. Todos somos unos Adancitos. Y así nacemos. Pero como leímos, esto se puede cambiar cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, por medio de quien podemos ser justificados. La justicia que Dios nos aplica no solo nos libra del pecado de Adán, sino de todos los pecados que cometemos nosotros. Entonces, recordemos los 3 regalos de la justificación que hemos visto hasta ahora. En Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 5:2 dice, por Él tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y después dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, los regalos de Jesús y no los de Adán son paz, gracia y gloria. Qué hermosos regalos. Dice en Romanos 5, del 20 al 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Con esto Pablo nos recuerda el propósito de la ley, hacer que el pecado abundara, pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es esto de que la ley hace que el pecado abunde? Bueno, lo es porque la ley señala detalladamente el pecado. De tal forma que, por ejemplo, al enfrentarse a los 10 mandamientos, ¿verdad? Al leerlos, al meditarlos, al estudiarlos, al aplicarlos a su vida, habrá quien se jacte de decir no haber matado a nadie, pero tal vez admita que ha mentido. Habrá quien se jacte de no haber adulterado, pero tal vez pueda admitir que ha codiciado. Y así podríamos ir en la ley. Entonces, no es que la ley sea pecado, sino que diagnostica el pecado, lo denuncia. Ante la ley, el pecado se hace evidente. La condición de pecadores queda expuesta. Delata más a los hombres y por lo tanto en ese sentido se hace más abundante el pecado, porque finalmente termina por desvelar la condición de muchos que a lo mejor estaban escondidos detrás de sus excusas, su deshonestidad o su ignorancia. Así que entrar en la ley es entrar en un callejón
en el que para salir se tiene que admitir la culpabilidad. Tal vez no de todos los pecados enumerados en los 10 mandamientos, pero sí en 1, en 2, en 3, en 4. Y entonces esto hace más evidente nuestra condición de pecadores ante Dios. Ahora, lo más importante es el contraste que se menciona. Dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia siempre va a ser superior que el pecado. La gracia de Dios siempre lo va a rebasar. Así que entre líneas podemos inferir que la cosecha de salvados será muy abundante. Fíjate cómo lo leímos en los versículos anteriores. Dice que si la transgresión de uno solo provocó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Dice el 15 que el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia. Ok, el pecado de Adán mató a muchos, pero muchos más serán aquellos que serán beneficiados por la gracia de Dios. El don y la gracia de nuestro Señor Jesucristo abundó mucho más para los muchos. Esto no es una novedad, porque recordemos que cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, le dijo que su descendencia, es decir, nosotros los creyentes, sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como el polvo de la tierra y la arena del mar. Y esto también lo vio Juan en su visión en Apocalipsis 7:9, cuando también dijo, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, de Cristo, ¿verdad? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Cuando Juan está viendo esta visión, está hablando de una gran multitud, imposible de contar, compuesta de personas, de naciones, de tribus, de pueblos, de diferentes lenguas, que estaban frente a Jesucristo vestidos, ¿verdad?, con ropas blancas y con palmas en las manos. Híjole, yo creo que todos deseamos que al final sean más las ovejas que los cabritos. Aún así, debemos observar que Pablo habla de que muchos serán alcanzados por la gracia de Dios, pero no dice todos. Es un hecho que aunque todos han sido invitados a la gran cena, no todos querrán ir. Aunque Dios siempre tenga la cobija necesaria para nuestro frío y suficiente agua para nuestra sed, aunque su perdón sea mayor que nuestras faltas, aunque su misericordia sea más fuerte que nuestra arrogancia, su cuidado sea más grande que nuestra indiferencia y su amor sea más que suficiente para contrarrestar el odio que pueda haber en contra de él, muchos lo rechazarán. Esto es un hecho que nos apena, que no quisiéramos que pasara, pero va a pasar. La gracia es para muchos, pero será solo para aquellos que quieran recibirla. Ok,
Bueno, ante la caída de Adán, que llevó al hombre a la ruina, sobreabundó el trabajo de gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte nos la ganamos por haber pecado, pero el don de parte de Él fue gratuito, regalado. Dice Stott en su comentario: Dios es superior al hombre. La gracia lo es al pecado y la vida es superior a la muerte. Es verdad, el pecado arruinó muchas cosas, pero Dios es superior al hombre. La gracia es superior al pecado y la vida será superior a la muerte. Para la cosecha de almas que queda por levantar, los creyentes debemos recordar que nuestra confianza debe estar puesta en la gracia de Dios. Finalmente la gracia reinará, la gracia abundará cuando la necesitemos y al final, cuando estemos junto con aquella multitud frente al Cordero, vestidos con ropas blancas y con una palma en la mano, le podremos decir al Cordero: Dios, gracias. Todo fue por gracia. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.